Voy a terminar con lo que había empezado hace un par de semanas de la contraarmada inglesa. Qué bueno. Que me salté la parte graciosa, que era lo que iba. Solo metí contexto. Pues nada, lo habíamos dejado con que... Iba a Bueno, lo que... es gracioso gracias al paso del tiempo, porque obviamente estamos hablando de muerte de personas, pero el tiempo todo lo suaviza. Lo habíamos dejado con que la contraarmada partía hacia España, que la habían montado como una expedición comercial con acciones que pagaban diferentes empresas y vamos hasta el punto de que solamente contaban con 6 galeones, que eran los auténticos barcos de guerra. Todo lo demás de la flota eran barcos mercantes a los que les habían puesto cañones donde podían, incluso barcazas de transporte y barcos que ni siquiera estaban diseñados para ir tan lejos. Y, vamos, por cada soldado profesional había 10 novatos que no habían entrado en combate en su vida y que se habían alistado porque esto iba a ser facilísimo. La cuestión es que de alguna forma se habían tragado su propia propaganda. O sea, se puso al frente a Francis Drake porque a él le atribuyeron todo el mérito de la victoria, pero recordemos que la victoria se debió al mal clima, básicamente. O sea, los ingleses solamente destrozaron uno de nuestros barcos, los demás se hundieron solos, por triste que suene. Así que, pese a que los pocos militares profesionales que había ya se habían quejado de que pusiesen al mando a Drake, que no estaba capacitado para dirigir una flota y jamás había entrado en una campaña bélica, lo suyo era pues asaltar un barco y robarlo. Es como poner a un atracador de bancos al frente de un ejército, no tiene ni puñetera idea, por más que use armas y también dispare a la gente. Y bueno, una flota muy deficiente, muy inexpertos, solamente esperando en el puerto antes de partir ya consumieron 1/3 de sus provisiones y simplemente hasta que llegaron a España ya habían desertado varios barcos porque se habían arrepentido por el camino. O sea, esto era más una muchedumbre que un ejército. Y la cuestión es que Drake lo que era un pirata, efectivamente, y pasó de atacar Santander, que era donde estaban los restos de nuestra flota reparándose, porque La Coruña estaba menos protegida y tenía muchos recursos que saquear y además existía el rumor de que tenía un tesoro enorme, lo cual, por cierto, era mentira. Aunque lo hubiese tomado, no habría conseguido tesoro ninguno. Pero se saltaron Santander, que era lo importante, era destruir los restos de nuestra flota, y fueron directos a La Coruña pensando que esto iba a ser facilísimo. Después de La Coruña tocaba, recordemos, liberar Portugal. Liberarla para cedérsela a un pretendiente primo de Felipe II, sí, que a cambio le cedería el control de todas las colonias, de las Azores y un estipendio brutal a Inglaterra para el resto de los tiempos, más el control de todas las fortalezas en terreno inglés. O sea, básicamente se convertiría en una colonia a cambio de esto. Y los pobres ingenuos contaban con que les iba a apoyar el pueblo portugués tremendamente. Y bueno, pues la cuestión es, llegan a La Coruña, el primer día consigue La Coruña resistir el ataque, pero estaba mucho peor guarnecida. Momento, tenía perdona mi ignorancia, pero esta es el famoso asedio de La Coruña, en el que María Pita, hay un monumento en La Coruña. Exactamente. Sí, ¿no? Mira. Exactamente, sí. Claro. Aquí surgió, ahora lo comento. Guay. O sea, los ingleses atacaron, insisto, tenían que haber atacado primero Santander, pero se lo saltaron y fueron a La Coruña porque querían robar, y ya está. En La Coruña había, en el mejor de los casos, juntándolos a todos, 1.500 hombres armados para la defensa, y el equipamiento que tenían estaba obsoleto. Pero pese a todo, consiguieron resistir el ataque. O sea, el primer día intentaron desembarcar en el puerto, y con los que conozcáis La Coruña, no sé si sabéis, o sea, lo sabréis, está la fortaleza de San Antón, que es un castillito pequeño muy mono que se puede visitar. Sí. Pues fue crucial. Los pocos barcos españoles que había en el puerto se escondieron detrás del castillo, y entre el castillo y los barcos fueron repeliendo el ataque. Pero como los ingleses eran muchos más, atracaron en una playa y fueron a pie hasta La Coruña. Con lo que no contaban era con que se iban a sumar los civiles. Al principio solamente estaban los pocos militares que había defendiendo la ciudad, pero los ingleses cometieron el error de empezar a masacrar civiles. En un momento se habían cargado a 500 y los civiles ya vieron que esto era cuestión de o lucho o me van a matar. Y fue cuando empezaron a organizar la defensa en la parte más alta de la ciudad, que ahí fue cuando destacó María Pita, precisamente. A María Pita, gran parte de la historia estará adornada como todas las leyendas, pero ella es un personaje real y está documentado, existió y hizo lo que hizo. Lo que pasa es que seguramente gran parte está embellecido, porque, por ejemplo, hay un detalle que me chirría un poco, pero la historia es que
mataron a su marido, ella lo vio, entró en cólera y esta es la parte que me parece demasiado peliculera, le arrancó a uno de los oficiales británicos la lanza que tenía el portaestandarte y con el propio estandarte inglés ensartó al oficial que dirigía la carga que había matado a su marido. Entonces, yo creo que seguramente lo ensartaría con una pica normal y corriente y no sería tan espectacular, pero bueno, ensartó al oficial inglés y les hizo retirarse. O sea, que el hecho de que asumiera el mando fue consecuencia de una... Ella era una civil cualquiera, sí. Sí, de una reacción de ira. Sí, entró en cólera, cogió la pica y de hecho cargó gritando que lo pone en su estatua ahí, si no recuerdo mal, quien tenga honra que me siga, y dirigió la carga del pueblo contra los británicos que tuvieron que batirse en retirada. Otro ¿Sí? día estaría bien que contaras la historia de Manuela Malasaña, que contando esto me ha recordado un poco a Manuela Malasaña. Es el equivalente total de La Coruña. Claro. Es la heroína popular que dirigió la carga contra los invasores extranjeros. Es muy parecido, la verdad. Y bueno, Malasaña no dirigió una carga tan bélica, pero bueno, fue el meollo ella. Pero bueno, la cuestión es esa, esta mujer, de hecho, después continuó con los combates, o sea, no fue un arrebato que le dio, después de eso siguió con la pelea y después de la batalla estuvo recogiendo cadáveres, organizando, o sea, ella solita se erigió en líder popular, la gente vio que convenía hacerle caso y acabó, de hecho, honrada por Felipe II con cargos militares, en esa época era extrañísimo en una mujer, ¿sabes? Le dieron cargos y su pensión y demás como una veterana de guerra. Sí, de hecho, no sé si fue la primera mujer alférez. O sea, con la condecoración de alférez. Con la oficial seguro. O sea, me extrañaría mucho que hubiese alguna y que no la conozcamos porque sería un personaje histórico bastante popular, digo yo, o sea, por la extrañeza. Qué bueno. Pero otra cosa es que hubiese mulanes que nadie descubriese que eran mujer y que estaban disfrazadas y que nunca las hayamos conocido. Pero eso vamos, estamos hablando oficialmente de yo creo... 16, ¿no? Claro, sí, es de la época de Felipe II. O sea, sí. 1590, por ahí. Sí, de hecho era en el 80 y... Espera, María... O sea, en el 88 lo he visto antes. fue... Sí, lo he visto antes. María Pita murió en el... Joder, es que lo he visto hace nada. En el 1643. En el 89, en el 80... ¿no? Murió. En el 89 empezó todo el... Sí. No, 1643, ¿no? No, 1589, aquí pone. Claro, en el 89 empezó... The Spanish Mainland in 1589, sí, 1589. Sí, en el 89 empezó lo que es la pelea. Lo que no sé es exactamente cuándo pasó lo de La Coruña, el asedio. No me acuerdo de la fecha exacta, pero vamos. No sé, aquí pone en la Wikipedia inglesa que fue en 1589. Pero eso fue el asedio de La Coruña. Ella murió en 1643, según... No, pero que el ataque de La Coruña, esto ocurrió en 1589. O sea, no, vale, es que cuando... ¿Sí? Mientras lo dices, como estás hablando de La Coruña, lo podrías decir con acento gallego, ¿no? Sí, esto forma parte... Ya que no participas en la... Claro, macho, ponle un poco de audio así al asunto. Pero yo no vivo en La Coruña desde que tenía 5 años y no tengo acento. Es broma. Y porque yo vivía ahí de pequeño, por cierto. Ah, sí. Mira, lo ha dicho Laura al azar y resulta que iba bien encaminado. Yo nací en Madrid, pero me crié en La Coruña y de pequeñito tenía acento porque iba al colegio ahí. Estoy seguro de que te saldría muy bien. Acento gallego, no me lo gallego. Acento gallego es genuino. Oye, eso suena a programa de radio, ¿eh? Acento gallego. Ahora os cuento una cosa de acentos gallegos, pero lo termina, perdón. Sí, me quedaba poquito, vamos. La cuestión es, la Coruña la dieron por perdida, no solamente le repelió María Pita, también fueron repelidos a gran escala, o sea, en toda la ciudad la gente se rebeló porque veían que los iban a matar y que eran unos saqueadores. Los ingleses, además, luego han tenido su momento de gloria imperial y demás, pero en ese momento es que lo que eran saqueadores. Si tú veías un barco inglés, es que venía a robarte. Entonces... Han vuelto por ahí, un poquito por los fueros, sí, en estos últimos años. Pero la cuestión es que eso es crucial para lo que pasó inmediatamente después en Lisboa. O sea, como dije, estos se habían aliado con un pretendiente al trono y contaban con que las fuerzas revolucionarias portuguesas atacarían por el otro lado. Estos pensaban entrar por el Tajo y que a la vez los portugueses se rebelasen desde tierra adentro. Pero la cuestión es que después de salir escaldados de La Coruña, encima con varios brotes de diferentes enfermedades en varias de las naves y más deserciones,
fueron siendo azotados durante todo el viaje hasta Lisboa. O sea, desde La Coruña les iban persiguiendo los coruñeses y se sumaban otros barcos de cualquier pueblo. O sea, veían a la armada y les iban atacando. Les causaron cientos de bajas y encima, cada vez que atracaban para saquear algún pueblo, se encontraban todos los graneros vacíos porque la gente se había espabilado y habían vaciado toda la costa de todos los recursos. Y la falta total de colaboración de los civiles. Ni te atendían si querías tomar algo, ni te vendían su producto, ni nada de nada. Cuando ellos pensaban que iban a ser héroes, que venían a liberarlos de los españoles. Y para cuando llegaron a Lisboa, se encuentran con que han hundido más barcos, han matado a un montón de gente, están enfermos, están con diarrea y cosas peores, tienen 44 caballos, ningún arma de asalto, y las fuerzas portuguesas que se les han sumado no llegan a los 300 hombres. Entonces... No, otros con 300 hombres hacen maravillas, ¿eh? Sí, pero aquí no estaban defendiendo, estaban atacando. Y nada, la cosa es que, pues os imagináis, el primer día, no voy a contar todas las batallas, pero básicamente fue ir huyendo de un sitio para otro mientras les iban masacrando desde todos los ángulos posibles. Y insisto, es que ellos contaban con que las fuerzas portuguesas se les iban a unir. Y fue todo lo contrario. O sea, los portugueses les consideraban unos saqueadores, decían, estos vienen a robarnos todo, y encima luego se van a quedar como si fuese una colonia el país. Entonces, nada, fueron masacrando de un sitio a otro hasta que se hizo de noche, acamparon en total oscuridad para que no les pillasen, y como no les conseguían encontrar efectivamente, pues los portugueses fingieron un desembarco y en diferentes zonas de la playa empezaron a hacer el máximo ruido posible y mover barcos para que se oyese todo el jaleo y los ingleses pensasen que estaban cargando contra ellos. Entonces, cuando al final los oyeron y asumieron que les atacaban, se pusieron a toda leche a encender las antorchas, a encender la pólvora para las mechas de los fusiles y delataron su posición y ya fueron masacrados vilmente. Y una retirada vergonzosa, mientras le siguieron atacando gran parte del camino a casa. Les siguieron atacando. O sea, fue una de las campañas militares más vergonzosas que ha habido, que tampoco se puede decir que la previa española no fuese vergonzosa porque les hundió una tormenta. Pero esto es, en mi opinión, es especialmente patético. Y también hay un título de sección, ¿eh? Campañas vergonzosas de la historia. Bueno, pues sí, hay muchos ejemplos. Por 25 pesetas. Pero es que esta gente, los ingleses, estaban tan convencidos de que iban a triunfar que se habían acuñado monedas conmemorativas de la victoria. Pero antes de que saliesen eso no España, ha cambiado. ellos ya tenían monedas conmemorativas de la victoria sobre los españoles. Eso no ha cambiado. Como anécdota te voy a decir que no participaron en un mundial de fútbol hasta el 50 porque consideraban que no necesitaban participar para ser los mejores. Claro. Como los mundiales estadounidenses, que el mundial es solo de su país. No te hemos oído, ¿eh? ¿Aló? No, que como los mundiales de otros deportes que hacen los estadounidenses, que son mundiales solo de Estados Unidos. sí. O sea, el mundial de fútbol americano y no sé si de béisbol son solamente Estados Unidos. No Cuba, a lo mejor juega Cuba. No, y la NBA también. La NBA son... Que yo recuerde, creo que en béisbol se habían quejado los japoneses porque los japoneses les darían 1000 vueltas a los estadounidenses y no pueden competir con ellos. Bueno, también te digo en ese sentido, Alo, que aquí hacemos los campeonatos del mundo de pelota y cosas así. Sí.